Normalmente, en muchas charlas, en muchos seminarios, o si ustedes han leído, vamos a ver que los filósofos clásicos, en Oriente, en Occidente, reflexionan sobre cómo debería ser la vida de alguna manera, cuál es la vida, cuál es la forma de vivir que corresponde al ser humano en un contexto determinado, cuál es el mejor modo de vivir si se quiere. Pero en esta charla tal vez le llame la atención que vamos a hablar sobre la otra cara de la vida, que es la muerte de alguna manera. Y si uno googlea, va a ver que rápidamente el origen de Halloween va a relacionarse con rituales, ceremonias, festividades, mejor dicho, de la cultura celta. Sin embargo, para nosotros, desde Nueva Acrópolis, las festividades comunes que encontramos en las diferentes culturas, como por ejemplo, como les he nombrado acá, el Halloween o el Samhain, que sería justamente el Día de los Muertos en la cultura celta, o el Sol Invictus en la cultura romana, que son solamente tres, para nombrar algunas, ¿no?, de las que se festeja de algún modo el Día de los Muertos. Para nosotros no es una especie de... O sea, hemos llegado a la conclusión, para decirlo más simple, que no es una especie de copia que una cultura hace de la otra, ¿no? O sea, no es que la modernidad, digamos, lo copió de los celtas y antes de eso los romanos lo trajeron de los persas, el Sol Invictus, ¿sí? No es una copia, sino más bien es la misma necesidad que se encuentra en los pueblos. O sea, ¿cuál necesidad? La necesidad de vivenciar el momento del año. El momento del año que se realiza en nuestros países del hemisferio norte, en este periodo de octubre, fines de octubre, comienzos de noviembre, el momento del año es el solsticio de invierno. Lo digo así porque realmente sería un poco heterodoxo, digamos, un poco extraño festejar acá en Argentina, hemisferio sur, que nosotros ya estamos en la primavera, esperando el solsticio de verano, festejar el Halloween, que en realidad corresponde a otro momento del año, que es el solsticio de invierno. Entonces, desde nuestra perspectiva del estudio ecléctico que realizamos en nuestra escuela, el Halloween no es una copia de Samhain, que es la festividad de los celtas, y menos de Sol Invictus, aunque puede llegar a tener muchas cosas en común que vamos a comentar enseguida. Más bien, no es una copia, más bien es el mismo hecho natural, el mismo fenómeno natural, que es la noche más larga, que todos los pueblos, o para no decir así de términos así más tan categóricos, ¿no?, de todos, sino la mayoría de los pueblos comprendieron, observaron, primero de todo, comprendieron y quisieron coordinarse con este momento. Entonces, eso sería el origen. ¿Cuál es el origen de Halloween? Yo diría que como origen es la búsqueda del ser humano de coordinarse y vivenciar un momento que vive la naturaleza. Y sí tiene semejanzas con otros pueblos, con humanos, con otros seres humanos de otros momentos históricos y de otros lugares que tuvieron la misma observación, la misma necesidad de coordinarse con el mismo momento que es la noche más larga del año. Una alegoría que suele usarse cuando se habla de la vida y la muerte, ¿no? O sea, se trae la imagen de un río, comprendiendo el río como la vida en mayúscula, y ese río que, bueno, todos hemos estado en un río, lo hemos contemplado, o nos hemos metido y sabemos cómo se siente. El río con su fuerza corre continuamente, ¿sí?, como una especie de la vida, digamos, la fuerza de la vida en sí. Sin embargo, las dos orillas del río se mantienen siempre separadas. Entonces, en esta alegoría del río, sería como una orilla
la orilla de los vivos y la otra de los muertos. De modo que estos dos habitantes, digamos, de estos dos mundos, mejor dicho, con sus habitantes, no se pueden reconciliar, ¿no? Lo que los reconcilia, lo que los une, es la vida una, que es el río mismo, ¿no? Pero sería como ver la vida en minúsculas y la muerte como parte, como dos partes que integran y se integran, mejor dicho, de la vida en mayúsculas. Entonces les decía que tanto el Halloween como el Samhain son momentos del año que se consideraba siempre que eso era cuando comenzaba el invierno. Los meses del invierno se consideran representativos de la muerte, ¿no? O sea, el invierno externamente representa la dureza, ¿no? El frío, los árboles que pierden sus flores, pierden sus frutos, pierden sus hojas. O sea, un paisaje invernal es un paisaje quieto, ¿sí? No tiene el movimiento de olores y sonidos que tiene un paisaje de primavera, tampoco de otoño, que si bien es el que preanuncia el invierno, sin embargo, el otoño sigue todavía teniendo este movimiento, ¿no? De las hojas. Sin embargo, el invierno es una imagen representativa y un momento representativo más que imagen de la muerte, ¿sí? Pero ¿qué muerte? Una muerte que todos sabemos que no es definitiva, ¿sí? Como un paso, como un paso necesario en el ciclo de la vida, porque lo que va a venir después del invierno, ¿qué será? Todos sabemos, ¿no? La primavera. Y la primavera, la naturaleza en la primavera no empieza a brotar de nada. La naturaleza en la primavera brota de la semilla que se ha gestado en el invierno. Entonces, la muerte que nosotros vemos en el invierno, esta falta de vida, para decirlo de alguna forma, ¿no? Que nosotros observamos y sentimos también nosotros mismos, ¿no? Poca vitalidad, queremos dormir temprano, nos cuesta despertar a la mañana. Esa falta de vida que tiene el invierno es solamente exteriormente, o sea, en apariencia. En esencia, el invierno es el momento que prepara la primavera, es el momento que prepara el renacimiento que representa la primavera. Entonces ahí hay algo que nos llama a la reflexión, ¿no? ¿Qué es la vida sino el producto de la muerte? ¿Qué es la muerte sino lo que prepara, el preparatorio, digamos, el paso necesario preparatorio de una nueva vida? Como nos decía Sócrates, o sea, Platón, por medio del personaje de Sócrates, los vivos vienen de los muertos y de los muertos vienen los vivos. Ese momento era lo que se festejaba, que se festeja en el Halloween y también en el Samhain. Por eso ¿de qué se trataban estas ofrendas que realizan, ¿no? De semillas, de dulces, como vemos que en Halloween, como una tradición, digamos, los niños van con sus vasijitas, ¿no? No sé cómo decirlo, y para que les demos dulces, ¿no? ¿De qué se trata eso? Se trata de en realidad de una preparación para la muerte, ¿no? Una preparación para lo que va a venir la oscuridad, el frío, la noche del solsticio de invierno. Esta idea del renacimiento que comentaba tiene que ver con el Sol Invictus de los romanos. ¿Por qué se relacionaba, digamos, con esta festividad en Roma? Si bien el Halloween tiene muchas semejanzas y similitudes con el Samhain de los celtas, tenemos otra festividad que corresponde al mismo momento natural en el solsticio de invierno, que lo traemos ahora a disposición de todos, que es la festividad del Sol Invictus, el Sol Invencible sería, ¿no? En latín Invictus. Era una festividad importantísima en Roma,
tan importante que el cristianismo luego va a tener que, para reemplazar en el pueblo esta, va a trasladar un poco la Navidad, ¿no? Natividad, como comenzó y después se terminó como Navidad del Cristo, ¿sí? Que sería justamente en el solsticio de invierno también, ¿no? Si bien todos los pueblos estos que festejaron el solsticio de invierno lo hicieron con la misma intención de vivir, de vivenciar y de modo de coordinarse con la naturaleza, sin embargo, cada pueblo tiene sus particularidades. Y es muy interesante la festividad del solsticio de invierno en los romanos. Ellos la llamaban la festividad del sol invictus, ¿no? O sea, el sol invencible, ¿no? O sea, el sol que nadie lo puede vencer, que no puede vencerse. ¿Cómo sería eso? ¿Qué sería? ¿Por qué sería así? Porque claro, ustedes imagínense que imaginando, digamos, el sol durante todo el año, ¿no? En realidad nosotros giramos alrededor del sol, sin embargo, desde el punto de vista de la Tierra, observamos que en el solsticio de invierno, sea en diciembre para el hemisferio norte, o sea en junio para nosotros, el hemisferio sur, el solsticio de invierno es el momento de la naturaleza que la noche dura más horas, ¿sí? O sea, va a durar más que 14 horas, puede durar 15 horas, ¿no? En un día de 24 horas, en una duración de 24 horas puede llegar a durar puede tener la máxima duración en el año. Esa noche, la más oscura, la más larga, era como decirlo de una forma, el momento de muerte, ¿no? O sea, de aparentemente que en esa dualidad de luz y oscuridad, o sea, de vida, luz y oscuridad, muerte, aparentemente esa noche era como si fuera el símbolo de que la muerte gana la vida, de que la oscuridad gana el día, la luz. Entonces, ese momento era muy crítico. Esa noche representaba ese vencimiento de alguna forma del sol. Sin embargo, el día siguiente, el sol que amenazaría, ¿no? Después de esa noche tan larga, era el sol invictus, el sol que no puede vencerse aún de la noche más larga. Y nosotros sabemos desde un punto aún científico, ¿no? Que a partir del día siguiente del solsticio de invierno, ¿qué sucede? Sucede que empieza el día a ganar cada día más espacio, más duración. Así que el día siguiente, después de haber llegado a un fondo, ¿no? Empieza a subir de nuevo hasta llegar a la primavera, que sería, como se decía en los antiguos, equinoccio, ¿no? Igual la duración entre día y noche. Entonces, es que el día siguiente, después del solsticio de invierno, el día siguiente, el amanecer, después de la noche más larga, para los romanos, que era una especie de dios el sol, ¿no? Para los romanos el sol era invencible. Es muy interesante eso porque acá vemos, podemos decir, una especie de reflexión, ¿no? O sea, el sol no es invencible cuando está en su máxima expresión. En su máxima expresión está en el verano, ¿sí? En el verano el sol brilla con mayor intensidad y nos da mucho calor, ¿no? Porque manda sus rayos de modo más vertical a la Tierra. Sin embargo, para los romanos, el sol invictus, el sol invencible, era el sol que era más débil, porque en realidad el sol del amanecer de la noche más oscura es el más débil. Sin embargo, es el más valiente, porque se ha enfrentado con la noche más oscura, que no lo ganó, que no lo pudo vencer. Por eso es invencible. Ese simbolismo de Sol Invictus
les decía que era tan importante en la época, durante todo el Imperio Romano, que para de algún modo poner, digamos, introducir una nueva festividad que atraiga lo mismo los ciudadanos del Imperio Romano, se introdujo la Navidad que nosotros hasta hoy celebramos, cerca del solsticio de invierno, ¿no? En diciembre. Igualmente, aún la Navidad se puede considerar como un símbolo de que el nacimiento del Cristo de algún modo gana, no es vencido por la muerte, ¿no? O sea, como la esperanza, ahí también está el simbolismo en la religión cristiana, la esperanza no del nacimiento del Hijo de Dios, no puede ser vencida por la noche más oscura, y es justamente en la noche más oscura que nace esta esperanza, ¿no? Con la estrella y todo el simbolismo. Interesante, pensaba que bueno, una vez que el Sol Invictus vence de alguna manera la noche, no es que ya está, no es que venció la noche y bueno, llegamos al verano directamente, sino que hay toda una transición hasta llegar a la primavera y después al verano. Y en la naturaleza se ve que muchas veces los días más fríos, los días más grises, no son son cerca del solsticio, pero generalmente son después. O sea, no es el 21 de junio. Generalmente los meses más difíciles es julio y agosto, que dicen que hay que pasar agosto para terminar el año de alguna manera. En realidad, nosotros en el solsticio de invierno, sea del sur o del norte, lo consideramos como el comienzo del invierno, ¿no? Pero en realidad es el fin, en el sentido de que ya ha llegado, digamos, a la máxima la noche, entonces de algún modo la muerte ya se han vencido. Entonces el comienzo del invierno es el paso hacia la primavera, ¿sí? Cosa que nosotros no vemos así. Nosotros hemos perdido esa mirada porque no vivimos con una búsqueda de coordinación con la naturaleza. Más, muchas veces ni sabemos, ¿no?, qué es el solsticio, qué es el equinoccio, consideramos que son, no sé, cosas raras de algún pueblo, pero en realidad son momentos momentos, digamos, de los fenómenos naturales, ¿no? La imagen de la derecha que muestra a Febo romano o a Apolo griego es el modelo que se tomó después para hacer la Estatua de la Libertad. De alguna manera la Estatua de la Libertad con la antorcha que viene es la libertad de haber vencido a la noche, a las tinieblas, al momento más oscuro y la vuelta a la vida. Es interesante, más allá de las festividades, estas costumbres, este simbolismo se ve actualmente, bueno, presente más allá de las festividades. Se mantiene vivo porque la imagen trae un simbolismo que bueno, los artistas que pueden captar esa esencia lo siguen transmitiendo más allá del momento que viven, claro. ¿Y estos momentos del año formaban parte del calendario? ¿Cómo? El famoso, conocido calendario sagrado, ¿no? A veces cuando uno escucha calendario sagrado piensa de alguna festividad de santos o bueno, de algo muy lejano para nuestra forma de vivir hoy el día. No sé, algo piensan los mayas, ¿sí? En realidad el calendario sagrado, ¿de qué se trata? Sagrado en el sentido sacro, ¿no? O sea, en el sentido más antiguo, que quiere decir... la idea de sacro en latín es la idea de algo que unifica. Entonces el calendario sagrado es como, o la geografía sagrada, ¿sí?, o la arquitectura sagrada, que son otros sustantivos que acompañan este mismo adjetivo sacro, sagrado, quiere decir algo que unifica. En este caso sería el calendario que unifica. ¿Unifica qué cosa? Porque cuando hablamos de unificación, estamos hablando de algo, por lo menos de dos integrantes que se unen, ¿no? ¿Qué es lo que unifica algo sagrado? En el caso del calendario sería la unificación del
del modo de vivir, podemos decir así, más urbano, más civil, cotidiano, ¿sí? La vida, digamos, cotidiana, la vida de algún modo, no quiero decir profana, porque por ahí tiene connotación así negativa, pero quiero decir bueno, lo llano, ¿no? Lo banal, ¿sí? Las banalidades de la vida, tan necesarias también, porque forman parte de la vida, ¿no? De levantarse, hacer tareas en la casa, de trabajar, de volver, de comer, bueno, todo eso. Entonces el calendario sagrado unifica la parte de la vida como la más banal, ¿sí? Tampoco es bueno ese término, pero bueno, es para no decir profana, que por ahí pensamos algo peor. Entonces la vida, su cotidianidad, ¿no? Esa parte, unificarla con un tiempo que está de algún modo afuera de esta cotidianidad. ¿Cuál es este tiempo que está afuera de la cotidianidad? El tiempo que es siempre así, que no depende de lo cotidiano. El tiempo que es constante, que es cíclico, que es periódico, que es armónico, entonces es bello, ¿sí? El tiempo, algunos dirían atemporal. Bueno, sería el tiempo que sigue, que hace, no sigue nomás para seguir, sino que cumple, digamos, con su periodicidad y su ciclicidad más allá de la cotidianeidad de cada uno de nosotros o del conjunto de la humanidad. Estamos hablando, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del tiempo, de lo que nosotros entendemos como periodos, como épocas, ¿sí? Estaciones, el tiempo atemporal, porque siempre serán estas 4, no van a ser 7, no van a ser 3, van a ser siempre 4, van a ser siempre con esta forma, ¿sí? Siempre llegarán, es inexorable que llegará la primavera después del invierno, ¿sí? Y eso es un gran aprendizaje de esperanza para todos nosotros. Siempre llegará el otoño después del verano, otro gran aprendizaje de saber esperar también y de algún modo estar preparado después de una gran alegría también, el momento más de introspección, de la reflexión. Tenemos muchas cosas que aprender de este calendario sagrado porque es el que unifica el tiempo de la naturaleza, del cosmos, que ahí tiene como gran señor, ¿no? Y gran dominador de este tiempo el Sol, ¿sí? Como centro de este movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol, y el calendario civil, cotidiano, digamos, que cumplimos todos los seres humanos en sus tareas de vivir, de experimentar. Lo interesante es, y ahí voy, que las culturas que llegaron a un nivel civilizatorio, todas las culturas que llegaron a armar civilizaciones, que son las culturas que hoy en día nosotros estudiamos, nosotros nos acercamos a estas culturas para contemplarlas, para admirarlas, ¿no? Me refiero a la civilización egipcia, la griega, la romana, los mayas, los incas, los persas, los mesopotámicos. Todas estas civilizaciones tenían en cuenta el calendario sagrado. Así, no solamente vivían un calendario administrativo sería, bueno, eso, 1 de marzo comienzan las escuelas, terminan el 7 de julio para vacaciones de invierno, retoman en esa fecha, ¿no? Ese es el administrativo. Y bueno, con otras fechitas dentro, ¿no? Sábado y domingo, por lo general, reposo, ¿no? Estas son fechas, digamos, cotidianas, ¿sí? Sin embargo, de estas civilizaciones justamente llegaron al nivel de civilización, o sea, a un nivel de brindar conocimiento y obras a la humanidad, y literatura, y cultura, y ciencia, ¿sí? Y arte, y simbología, a un nivel altísimo, cada una de estas. ¿Por qué? Porque tenía también en cuenta el calendario sagrado. No vivía solamente una vida banal, una vida de cotidianidad nomás. Una vida, digamos, bueno, de lo día a día, sino también vivía una vida a la vez
en coordinación, en concordancia con los momentos cósmicos. El momento que estamos viendo ahora acá de un modo así, para abrir la mente, ¿no? En esa imagen, es un momento cósmico, ¿no? Un momento que forma parte del universo, ¿sí? El momento del solsticio de invierno, solsticio de verano, el equinoccio primavera y otoño. Esto que nosotros ahora charlamos, digamos, de algún modo y decimos qué es el Halloween, qué es el Samhain, qué es el Sol Invictus, no es nada más que la intención de estos pueblos de vivir estos momentos. En el caso puntual que estamos hablando ahora es de solsticio de invierno, pero también los hay, las tradiciones y festividades para el solsticio de verano, el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño. Esta forma cíclica de entender el tiempo, de entender la naturaleza con las etapas, con estas 4 etapas marcadas que comentaba, ¿entendían a la vida humana también de esa forma? O sea, como que se desarrollaba naturalmente o la veían, no sé, como apartada de la naturaleza, si se quiere. No, totalmente que sí, y totalmente que no era apartada. Y ahí llegamos al tema troncal, digamos, de nuestra charla, ¿no? Que son los ritos funerarios. Una vuelta, digamos, del Sol, o sea, bueno, de la Tierra alrededor del Sol, un año, sería un ciclo, ¿sí? Con sus 4 etapas, sería como una especie de una vida. O sea, la vida de un ser humano era representativa también, representaba estas 4 etapas de que hacía también el Sol en su periodo, ¿no? ¿Qué periodo quiere decir? La vuelta, un ciclo. Entonces ahí también tenemos el nacimiento, ¿sí? El nacimiento del ser humano sería como una primavera, como en la primavera tenemos los brotes, ¿sí? La vida, digamos, que comienza a despertar y de a poquito crecer hasta llegar al verano, que sería la juventud, y a partir de ahí un paso del verano al otoño sería la madurez, ¿sí? Que se considera como la adultez, el ser adulto. Entonces tenemos primavera, el nacimiento y el crecimiento infantil, la juventud en el solsticio de verano, o sea, todo el verano, no el solsticio nomás, sino todo el verano, en otoño la madurez. Muy importante eso, en esa representación de la vida del ser humano como un ciclo, darse cuenta de qué es lo que nosotros consideramos maduro en la naturaleza. ¿Cuánto decimos esta manzana es madura? Cuando es en su momento, ¿sí? En tu kairos, dirían los latinos, los romanos, kairos sería la oportunidad, ¿no? El tiempo oportuno, estás en tu momento oportuno y estás listo para brindar, digamos, vida, ¿no? Una manzana madura no es lo mismo que una manzana verde, o sea, que no está todavía madura, y la que está podrida, que está pasada. O sea, la madura está en su momento de brindar, de colaborar con la naturaleza y digamos, brindar sus propiedades y todo lo que tiene. Entonces, del mismo modo, que es el otoño, que sería la vida de adulto, ¿sí? De la persona que ya ha pasado de la juventud, que tiene mucho ruido, ¿no? Que tiene mucho calor, que tiene mucho movimiento, como el verano. La adultez corresponde al otoño, ¿sí? Y es el momento que las personas en la adultez, según esta cosmovisión de las 4 etapas, están listas de brindar sus frutos. Sus frutos no son ácidos, tampoco son pasados, sino que están en su momento oportuno, en su kairos, y a la vez están brindando sus jugos, sus sabores, sus perfumes, y colaboran. Y llega el momento, que ahí nos concentramos, que de qué sería el invierno entonces, en esa representación, digamos, de la vida del ser humano. El invierno correspondería a la vejez y a la muerte. De eso se trata, ¿no? O sea, el invierno sería, así como dijimos antes, ¿no? ¿Cómo es el invierno en la naturaleza? Lento, duro, ¿sí? Aparentemente
bueno, el frío, la falta de vida, de vitalidad, así es también una persona que se acerca a la muerte o una persona que está muerta. Ahí es donde los seres humanos también en concordancia, los seres humanos en las civilizaciones, ¿no?, que estamos hablando, en estas culturas civilizatorias, los seres humanos se acercan a la muerte y hacen todos estos ritos funerarios que acompañan, bueno, el momento de la muerte de cada uno y después lo que ellos consideran como vida más allá. A mí me gustaría comentar algo que tener en cuenta, y estos que se relacionan con la arqueología y el estudio de las culturas y la antropología lo conocen bien, es que cuando nos enfrentamos a una cultura que tiene ritos funerarios, o sea, encontramos una tumba, encontramos una vasija que entendemos que ha sido usada en algún rito funerario, ¿sí? Cuando estamos frente, digamos, de indicios, de registro material que tiene que ver con los ritos funerarios, estamos frente a una civilización sofisticada, alta en nivel de conciencia, diríamos, ¿sí?, y de sabiduría y conocimiento. El modo que los vivos tratan sus muertos, ¿sí?, el modo que los vivos tratan sus muertos, representa de algún modo el nivel de civilización, de cultura que tienen. Aún hoy el día, digamos, frente a la noticia o algo, escuchando algo que se relaciona con los muertos, tenemos una especie de respeto, o deberíamos tener. Pero en estos casos, como por ejemplo lo que tenemos en la foto, a la izquierda tenemos las tumbas del cementerio de Hallstatt, la ciudad hoy el día de Austria, que era como el núcleo central donde se encontraron la cultura, los indicios de la cultura celta. Estos bárbaros, digamos, lo digo irónicamente porque no lo eran, ¿no? Estos bárbaros celtas, estamos frente a indicios de gran sofisticación y conocimiento. Y no solamente de respeto, sino también de creencias para la vida después de la muerte. De eso se tratan también las ofrendas que encontramos en estas tumbas que voy a comentar enseguida. Y en la parte derecha tenemos el famoso señor de Pacal, que se encuentra en la zona arqueológica de Palenque. Vamos a ver cómo se encontró, ¿no? Que se encontró de un modo muy por suerte, como suele pasar, no sé si suele pasar, pero a veces pasa, del arqueólogo adentro de la pirámide que vemos en la parte izquierda superior, en Palenque, ¿sí?, en el complejo de Palenque que ven en la parte inferior, en la esquina, ven todo el complejo, y arriba en la pirámide donde se encontró su tumba. De modo, digo, de suerte, porque la tumba es como la vemos acá en la imagen más grande, ¿no? O sea, esa placa pesada cubría el esqueleto y lo que nosotros vimos en la imagen anterior. Se ve un poco también en la representación, ¿sí? Y esa placa es la siguiente. Esa placa es la que vemos a la derecha, que la pueden ver con colores para poder distinguirla mejor a la izquierda. O sea, miren qué trabajo, ¿no?, para honrar al gobernador Pacal, que es alguien que se le debía el crecimiento de esta ciudad y por eso el honor, digamos, a él mismo, que es como una especie de cruz. Y él está en la raíz, digamos, está mirando hacia arriba, entendiendo que él está en el inframundo, ¿no?, en la parte inferior. Él ya está muerto, ¿sí?, una representación. Sin embargo, está mirando. Nosotros, en nuestra forma, digamos, cultural, pensemos los que mueren que están en el cielo, ¿no?, que solemos decir. Nadie pensaría, digamos, está en nuestra cultura, ¿no?, decir que están en el cielo y nos están mirando. Sin embargo, para las culturas americanas, ya que está invertido eso, ¿no?, lo que es el cielo para las culturas, el occidente, es la tierra para las culturas americanas. Entonces la tierra es este lugar sagrado, ese lugar origen y destino también de donde nos vamos a volver. Entonces,
él no está mirando, contemplando, vigilando, mejor dicho, desde arriba, como diríamos en nuestra cosmovisión, sino desde abajo. Pero abajo no con los términos, obviamente, que nosotros tenemos hoy, sino entendiéndolo como una especie de cielo, entre comillas. Entonces, ¿a dónde voy con eso, no? Les traje nomás un ejemplo, sin entrar en detalles de los ritos, entender que el respeto, digamos, al muerto, no solamente en el día de su muerte y después, sino en general, es un indicio de una gran civilización. Me llamó la atención que comentas un ratito sobre las ofrendas. ¿Qué sentido tenían las ofrendas? Porque lo vemos en Sí. muchas tumbas, lo vemos, por ejemplo, en Egipto, en el libro de los muertos, que cuando van con Osiris, llevan un plato con ofrendas. ¿Qué sentido tienen? Sí, las ofrendas, que es algo que aún hoy en día, ¿no? La tradición, digamos, popular de hoy en día, siguen. Primero de todo, se da una explicación un poco de las cuales extrañaría alguien así más racional. Se dice, digamos, popularmente que esa ofrenda es para el alma, digamos, del muerto, para mantener, digamos, con alguna forma el calor, la calidez, digamos, de la vida. O sea, que el corte entre la vida y la muerte no sea tajante y que él siga teniendo su vasito de vino, ¿sí? O siga teniendo a veces ponen sus objetos más queridos, ¿sí? Algunos los piden también. Entonces, una idea popular primera, digamos, es entender que eso son para el alma, digamos, del difunto en su viaje, no extrañar tan de repente su vida y sus hábitos de la vida. Eso puede dar unas respuestas, digamos, para algunos, pero también la ofrenda. Y ahí me gustaría ir a la próxima. La imagen es muy fuerte, que es de la cultura Paracas en Perú, que tienen otra forma de enterrar los muertos. Los enterran de una forma de poner en telas, ¿no? Una especie de momificación. No es momificación. Ven que hay telas, ¿no? Hay una cesta, primera cesta, que está entrando en posición de embrión. Muy interesante eso. Y después está cubriéndose de varias capas de telas, ¿sí? De momias de algodón, ¿sí? Telas de paños de algodón, perdón, y telas finas, para llegar a hacer lo que vemos en la próxima, que son como, en realidad si lo vemos desde lejos, sí, que alguien nos diga qué es eso, parecen semillas, ¿sí? Parecen como semillas dentro de la tierra, que justamente sabiendo que ahí adentro hay un difunto en posición de embrión, estamos frente a esa idea de que la muerte es un nuevo nacimiento, ¿sí? Y se simboliza con esa hermosa, desde mi punto de vista, forma de despedirse de la vida, no con una, ¿cómo decirlo? No con una nostalgia, sino más bien como una preparación para la próxima. Sin embargo, las ofrendas tienen que ver siempre con la convicción de la vida después de la muerte, ¿sí? O sea, nadie dará algo a alguien que ya no está, digamos. O sea, lo dan justamente porque consideran, o sea, estas ofrendas representan siempre esta vida después. Más allá si va a ser ahora como ¿cómo decirlo? Como un acompañamiento, digamos, de sus hábitos, ¿sí? O sea, seguir con sus hábitos, más allá de estas cosas, siempre las ofrendas se realizan representando que la persona no desapareció, no hizo puff, digamos, como un mago, ¿sí? Como un mago así, hizo puff y se fue. Y lo que quedó es, digamos, un esqueleto, digamos, ¿sí? Sino que continúa. Las ofrendas
son ofrendas para la vida después y representan esta especie de acompañamiento desde el punto de vista de los vivos, ¿sí? Por eso también están las honras, ¿no? O sea, las honras que realizamos aún hoy en algunas culturas, las honras que realizamos a difuntos, ¿no? En todo caso, es la convicción de la vida después. Nadie ofrecerá algo si creería que esto ya desapareció. Además de eso, o sea, ven que hay muchos niveles, ¿no? O sea, les he hablado de la continuación de los hábitos del difunto. Esto es un nivel más básico, ¿sí? Más básico antropológicamente. Fuimos ahora un poquito más de pensar la ofrenda como la convicción que la vida continúa, entonces ofrecemos, digamos, de las cosas de la vida, de esta orilla, las ofrecemos a la vida después, o sea, a la vida de esa orilla, ¿sí? Entonces es como un puente que se realiza, la ofrenda es un puente de la vida de esta orilla, a la otra orilla. Las ofrendas también representan la vida misma de la persona como una ofrenda, el cierre del ciclo como una ofrenda a la misma naturaleza, o a la misma tierra, o al mismo cielo, no sé, no importa si algunos pueblos lo llaman tierra, este lugar más sagrado, el lugar de origen y el lugar de fin. Lo importante es que existe para su cosmovisión. Y la ofrenda representa la vida misma como una ofrenda. Y así cierra el ciclo, como la semilla que brotó y dio luz a esta vida por medio de la primavera, del verano, del otoño, y llegó a su fin en el invierno, y ahora cierra, vuelve a cerrarse. Es una ofrenda misma, la vida como una ofrenda, ¿sí? La vida de que ahora es difunto y está en la otra orilla. Está muy relacionado con lo que hablaba antes de la madurez con el fruto, la comparación entre un fruto maduro y cuando el ser humano está maduro. El fruto, de alguna forma, en el verano que se forma, contiene en su interior las semillas de un nuevo árbol. O sea, el fruto es como la protección de las semillas, de alguna manera. Sí. Y cuando llega el invierno, cae el fruto a la tierra y las semillas quedan depositadas para una nueva vida. De alguna manera, entendían que según cómo fue la vida del ser humano en vida, va a ser después. Si no llegó a dar frutos de alguna forma, o no llegó a servir a la naturaleza, o según cómo sirvió, después esto van a ser semillas para después. En realidad estás hablando de una especie de justicia, ¿no? De una especie de, ¿cómo decirlo? O sea, lo que uno ha dado como fruto, a eso estás refiriendo, si lo recibe después. En realidad es un tema que, bueno, nunca vamos a tener una respuesta por lo menos racional para aquellos que buscan argumentos racionales, ¿no? Porque, bueno, tendríamos que acordar la vida de después y todo eso para tener una respuesta clara. Pero lo que sí puedo decir es que este tema los pueblos fueron preocupados por este tema y pensando en este tema, y esto se ve en su literatura, ¿sí? O sea, este año tenemos el aniversario de Dante y todos hemos leído, hemos conocido, ¿no? Los infiernos de Dante, todos habremos pensado, escuchado seguro del juicio o del balance del corazón en Egipto, los campos elíseos en Grecia, o sea, como una especie de una recompensa más allá, pero es un tema que no es fácil tocarlo ahora. Lo que sí puedo decir, para no dejarlo en el aire, es que así como el ciclo cierra, digamos, en el invierno, y como vos dijiste, ¿no? La misma fruta, tiene la semilla, o sea, la misma manzana que estamos comiendo, ¿no? Adentro tiene una semilla, o sea, si yo como la manzana sin comer la semilla y la guardo la semillita, ya voy a tener un árbol, ¿sí? Si quiero y si todo va bien y si yo lo cuido. Entonces, eso algo nos dice, ¿sí? Por lo menos nos dice la naturaleza, ¿no? Sin leer Dante, sin leer Homero, sin leer
la Biblia sin leer nada. O sea, como dicen, ¿no? Los sabios, que aunque todos los libros se desaparecieran, la naturaleza nos enseñaría todo de nuevo. ¿Quién nos dice eso? Que el ciclo cierra de algún modo, pero se mantiene, tiene la puntita, digamos, para seguir, para continuar después. O sea, las cosas no son cajitas, digamos, cajones, vieron cómo son los cajones, son separados los cajones, ¿no? Sino más bien es una especie de espiral, ¿sí? Espiral que el fin, como en esa imagen lo vemos también, puede ser también un nuevo comienzo. Entonces, en este proceso de terminar de cerrar algo y de comenzar algo nuevo, la pregunta es, ¿hay una continuación también justa? Y yo creo que sí, porque la semilla, digamos, hay que ver si tenemos a alguien que nos puede responder así más científicamente. La semilla también depende de la calidad de la fruta, ¿no? O sea, la calidad de la fruta nos va a dar una calidad de semilla. Entonces, creo que sí hay una continuación. Y los filósofos, por lo menos los que conocemos, hablaban de la muerte, digamos. Bueno, si hay algo que caracteriza los filósofos es el filosofar, digamos, y el reflexionar, y una de las cosas que reflexionan los filósofos, por lo menos los más brillantes de la humanidad, es la muerte. Está la famosa esa, ¿cómo decir?, sentencia, ¿no? Que la vida es la preparación para la muerte, que a algunos no nos gusta, nos parece muy tajante, ¿no? Pero bueno, de algún modo sucede eso. En el verano, en el comienzo, digamos, del verano, que sería el solsticio que decíamos antes, en ese caso de verano sería el solsticio del sol en su esplendor, ¿no? Sin embargo, el amanecer, después del solsticio de verano, se encuentra el sol, si bien es fuerte, ¿sí? Se encuentra un poquito menos duración de día que ayer. Entonces, en el solsticio de verano comienza la preparación para el invierno, como en el solsticio de invierno comienza la preparación para el verano. Entonces, los filósofos vieron en la vida misma un campo para prepararse para la muerte. Este momento está inmortalizado, no solamente por el arte, en este caso que tenemos esa pintura, sino también por la literatura y la filosofía, ¿no? Platón es aquel que escribió un diálogo, el diálogo Fedón, para contarnos los últimos días de su maestro, los últimos días de este personaje tan revolucionario de Atenas del siglo V. Entonces, en estos últimos días de Sócrates, Sócrates está obligado, como dice cuando comienza el diálogo, a hacer su apología, su discurso, digamos, de defensa, ¿sí? Esto sería su apología, no al público que lo juzgó, sino a sus alumnos, quienes son también representados ahí en la imagen. Entonces, él está... de algún modo es muy, no sé, este diálogo, si lo han leído, si no, se lo aconsejo, es hermoso, porque nos hace sonreír, ¿no? Aquel que muere, además que de esta forma, ¿no? Tomando una cicuta, o sea, un veneno, ¿no? O sea, condenado a la muerte, es Sócrates. Sin embargo, Sócrates es aquel que da consejos a sus discípulos cómo llevar adelante su muerte, porque se encuentran en situación muy desesperada, tan desesperada que algunos le han ofrecido, bueno, encontrar la forma de que no tome la cicuta, que la forma de no tomar la cicuta era de exiliarse de la ciudad de Atenas. Pero él dijo que yo ya soy viejo, yo ya soy ateniense, yo ya no puedo vivir en otra ciudad que Atenas. Entonces, en este diálogo tan bello, tan filosófico, que tiene como título la inmortalidad del alma, ¿no? Se trata de la inmortalidad del alma como subtítulo, el alma, en general las características del alma y
en particular la inmortalidad, Sócrates está tratando de explicar a sus discípulos que él está yendo a un lugar mejor de lo que es ahora aquí donde está antes de tomar la cicuta. ¿Por qué? Porque está dejando esta prisión, esta jaula, que es el cuerpo físico. ¿Qué es? El cuerpo físico es una jaula, según la teoría platónica, ¿no? Según las enseñanzas platónicas. Está dejando esta jaula y ahora estará más libre en un plano mucho más libre, sí, liberado de lo material y más cerca a las ideas. Entonces no está sintiendo para nada mal, sino todo lo contrario. Entonces tenemos un Sócrates que no pierde su humor, ¿sí? Su buen humor, hace humor, digamos, una especie de chistes, que siempre es así. Sócrates no pierde su ánimo, su valor ante la muerte. Es él que da ánimo a sus discípulos, que está en una situación como los representa acá el pintor, ¿no? No sé si pueden ver los detalles, desesperados, ¿sí? Es él que hasta esa mañana, que está esperando el servidor que le da la cicuta, como lo está haciendo el personaje con la túnica naranja, hasta esa mañana está tratando de aprender música, está tratando de aprender algo nuevo, de componer poesía. O sea, imagínense sabiendo que alguien que va a tomar la cicuta en unas horas, sin embargo, aprovecha su mañana para componer poesía. ¿A dónde voy con eso? Sócrates es un filósofo no de la cátedra, ¿no? Es un filósofo de la ágora, de la plaza, es un filósofo que enseña con su ejemplo. Y el ejemplo de Sócrates, si queremos decir cuál es la teoría socrático-platónica acerca de la vida, acerca de la muerte, yo diría, bueno, leamos a Fedón y ahí vamos a ver claramente cuál es. Para Sócrates no es nada más que un paso, además, no un paso que a un plano peor, sino a un plano mejor, al cual, sin embargo, no aconseja que lo busquemos, ¿sí? Porque ahí dedica unas líneas ahí Platón diciendo que uno no tiene que buscar este plano, o sea, entendiendo los suicidas, ¿no? Que no lo debemos buscar, sin embargo, es un plano mejor. Entonces, desde el punto de vista de Sócrates, el filósofo ante la muerte, más bien hasta es, ¿cómo decirlo? Hasta el último momento es alguien activo, es alguien que no pierde su humor, es alguien que no piensa de la vida que pierda, sino de la vida que tiene todavía en sus manos y que puede hacer. Por eso, hasta su último momento mantiene activo y enseñando, que es lo propio de Sócrates. Por otro lado, la otra imagen, una foto, no es foto, es una pintura, es la representación, la muerte de Séneca, y ahí tenemos otro filósofo, ¿no? En otro momento histórico, no muy lejano, ¿sí? En Roma, una figura estoica, ¿no? Séneca es un filósofo estoico que, después de haber sido instructor de Nerón, por lo menos los primeros años de su juventud, una vez que Nerón ordena a matar a su madre, a su propia madre, la madre de Nerón, porque la consideraba que conspiraba contra él, Séneca ya hace un rato está alejándose de la corte y ya con esa decisión de Nerón definitivamente se aleja. Sin embargo, Nerón considera, junto con otros personajes que eran en su corte, que también Séneca quiere conspirarse contra él, no lo quiere matar así abiertamente, ordenar su muerte abiertamente, porque Séneca era un tutor, un instructor, un orador muy querido y muy famoso, y mandar a la muerte a una persona así ya era sabido que iba a generar una mala fama, digamos, a Nerón, como si fuera que no la tenía, pero bueno, no lo quería hacer. Entonces el método de la época era suicidate, ¿sí?
para que no te mate yo, lo digo así simple. Entonces, estoicamente, Séneca, sin traicionar, digamos, su filosofía, recibe este orden y realiza el mismo su muerte en un baño romano, como vemos en la imagen, cortando sus venas. Sin embargo, el proceso es bastante lento y doloroso hasta que el último momento, para imitar a Sócrates, pide que le traen la cicuta que vemos acá en la base. De Séneca tenemos muchos ensayos, en diferencia a Sócrates, que no tenemos escritos por él, sí, por su discípulo Platón, pero no por él. Séneca tenemos muchos escritos, y tenemos escritos sobre la muerte, sobre la vejez, sí, sobre otros temas también muy importantes, sobre la brevedad de la vida, y en ese realmente hermoso y muy vigente, ¿no? Les sugiero que lo lean. Además es breve, como dice su título, La brevedad de la vida. Él cuenta como que la vida no es corta, como aún hoy el día nosotros solemos decir, ¿no? Que no llego el tiempo, que no me alcanza el día, que necesito 30 horas por día para llegar. La vida no es corta, sino no es ni corta ni larga, digamos, ni breve ni larga. La vida es lo que es, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros perdemos mucho tiempo y por eso se nos parece que perdemos, no tenemos tiempo, sino nosotros hemos perdido tiempo porque nos hemos focalizado en cosas que no merecen. Por un lado eso, respecto de la brevedad de la vida. Y por otro lado, la gran, digamos, como decir, consejo de Sócrates, en la carta a Lúcilo, por ejemplo, que es otro ensayo tipo epistolar que él ha escrito, tenemos como consejos de ocuparse de vivir la vida y no temer la muerte. Entonces, antes de tener miedo a morir, antes de preocuparse tanto de tener miedo a morir, le dice Séneca a su amigo Lúcilo que ocúpate de vivir la vida. Y esta es una forma de cierre también, ¿no? Que podríamos dar también nosotros, hablando tanto de ritos funerarios, solsticio de invierno, bueno, y todo eso, que sea, digamos, no nos atrae la muerte, digamos, como una especie, no sé, sino más bien es una forma de reflexionar sobre la vida y reflexionar sobre la vida en mayúsculas, ¿no? O sea, reflexionar una orilla del río sobre la otra y sobre el río en sí, no olvidemos el río, ¿no? Mirando las orillas. O sea, entender la muerte, digamos, como un paso de lo invisible a lo invisible, que es justamente lo que se festeja o se celebra el día del Halloween, Samhain, Sol Invictus y todo eso. Un momento de reflexión acerca de este momento natural que se realiza. O sea, de algún modo el ser humano imita, ¿sí? Imita este momento que sucede en el período, en la relación de la Tierra con el Sol, de poder entender este paso necesario, indispensable para la vida, y ante todo aprender a vivir antes de temer a morir. Aprender a vivir antes de temer a morir. Yo creo que eso sería como lo que bueno, todos tenemos que reflexionar, no significa que son temas superados, ¿no?